¿Qué pasaría si te dijera que lo que crees sobre Dios es solo la punta del iceberg? Imagina por un instante que todo lo que has aprendido sobre Dios está incompleto. La Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, pero ¿qué significa eso realmente? ¿Es una forma física o es más bien nuestra capacidad de pensar, crear y sentir? La palabra imagen sugiere algo visible, mientras que semejanza implica nuestra esencia y naturaleza. Juntas, estas palabras indican que Dios deseaba ser reflejado en su creación. Pero, ¿por qué un Dios invisible utilizaría el lenguaje de la imagen para describirse? ¿Qué propósito hay en crear seres que lo representen en el mundo tangible? A medida que nos adentramos en este misterio acerca de la forma divina en el ser humano, encontramos el primer gran aspecto: la intencionalidad divina. En el libro de Génesis, Dios no describe su apariencia, pero demuestra que ha creado al ser humano con sus rasgos. Esto no es solo una metáfora. Cuando Adán tuvo a su hijo Sete, se dice que fue hecho a la semejanza de Adán, al igual que nosotros somos parecidos a nuestros padres. Entonces, ¿por qué sería diferente en el caso de Dios después de la creación? Encontramos que Adán y Eva escucharon la voz de Dios paseando en el jardín. Un Dios que camina, que se manifiesta en el mundo físico. La imagen de Dios empieza a tomar forma entre nosotros. Aun después de la caída, esa imagen no se perdió por completo. El apóstol Pablo nos dice algo revolucionario: Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto cambia todo. Al decir esto, se establece que a través de Cristo somos destinados a reflejar su gloria. La imagen de Dios en nosotros orienta nuestra vida hacia Jesús y nos recuerda que nuestro destino final es ser como Él. Lo que comenzó en el jardín y se oscureció por el pecado será restaurado en gloria, mostrándonos la imagen perfecta de Cristo. La historia de la creación no es meramente simbólica. Somos un diseño divino destinado a ser revelación. Si esa imagen tiene forma, cuerpo y gloria, tal vez el Creador que la diseñó nos está revelando algo acerca de sí mismo. Para ilustrar este punto, imagina el silencio del Edén interrumpido por los suaves pasos de Dios. Adán y Eva, al oír la presencia divina acercándose, tuvieron que sentir una mezcla de terror y reconocimiento. Antes, la presencia de Dios significaba comunión, ahora produce miedo. Este distanciamiento nos enseña algo vital. La intención original de Dios era habitar entre nosotros. Él desea estar cerca, su presencia real se manifiesta. La escena del jardín se convierte en un eco de la presencia divina en nuestra vida. Dios no es un ser distante. Él acorta la distancia y busca una relación con nosotros. La búsqueda por esta comunión persiste a lo largo de las Escrituras, lo que nos da pie a preguntarnos: ¿qué forma asume Dios cuando decide revelarse? La gloria de Dios siempre causa asombro, y no solo por su grandeza, sino por la forma en que se manifiesta. Moisés, quien había hablado con Dios, hizo un pedido audaz: «Muéstrame tu gloria», pero Dios le respondió que nadie podría ver su rostro y vivir. Aún así, le permitió ver sus espaldas, un momento repleto de simbolismo. Avanzando en el tiempo, encontramos a Ezequiel, quien tuvo una visión fascinante del trono de Dios, con seres vivientes y relámpagos a su alrededor. En el centro de aquella visión, alguien con una forma que se asemejaba a un hombre. Esto implica que, de alguna manera, la gloria de Dios tiene forma, una forma familiar. Es indudable que estas visiones fueron preparatorias, permitiéndonos vislumbrar la encarnación que vendría antes de Jesús. Aparece una figura intrigante en las Escrituras: el anhelo del Señor. Con reverencia y autoridad se presenta a personas como Agar, Abraham, y lucha con Jacob. No es un simple mensajero, sino que se comporta como Dios y recibe adoración. Cada aparición confirma que Dios no solo se comunica, sino que se revela, y todo llega a su culminación en el Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo, introduciendo la idea de que la encarnación de Cristo no fue su inicio, sino su llegada al mundo. En cada encuentro previo, el anhelo del Señor se manifiesta misteriosamente, revelándonos al Dios que siempre ha existido. Al final de esta revelación, encontramos a Cristo como la expresión visible de Dios. Jesús nos dice que Dios es espíritu, algo que parece contradecir la idea de acontecimientos tangibles. Sin embargo, ser espíritu no significa carecer de forma. En lugar de ello, significa trascender las limitaciones físicas y ser eterno. Dios no depende de la materia, sino que es la fuente de toda existencia. Los ángeles, seres espirituales, nos muestran que la espiritualidad es rica y no vacía. Dios, en su esencia espiritual, desea tener una relación cercana con su creación. Esta naturaleza personal se traduce en interacciones concretas y es evidente en su revelación, ya sea en fuego como en el monte Sinaí o en visiones que capturan su esencia.
Al final, el llamado de Cristo es adorar en espíritu y verdad, estando bien conectados con el ser que llena todas las cosas. Una de las visiones más impactantes en las Escrituras es el trono de Dios. Isaías y Juan han tenido visiones que confraternizan con la idea de un Dios cercano. Cuando Juan describe al que está en el trono, no se encuentra con un vacío, sino con un Dios lleno de detalles, rodeado en gloria. La revelación de su forma lo hace accesible y confronta al ser humano con su propia condición. No obstante, Dios nos purifica para poder estar en su presencia. Con la encarnación, la humanidad finalmente encuentra a Dios en algo familiar y accesible. A medida que la historia de redención avanza, llegamos a comprender que el deseo de Dios siempre ha sido mostrarse, no solo con un pasaje místico, sino de una manera evidente y clara. La forma de Dios no es un enigma oculto, sino un reflejo de su amor por nosotros. Revelándose en Cristo, la Escritura dejó claro que así como llevamos la imagen del Adán terrenal, también llevaremos la imagen del Cristo celestial, transformándonos hacia la plenitud en él. A través de la glorificación, finalmente seremos restaurados y veremos la realidad que antes era inalcanzable. Todo lo que hemos experimentado apunta a un destino donde veremos la gloria de Dios en la creación, donde finalmente la invisibilidad se convierte en visibilidad. Si la imagen de Dios se hace tan clara en el Hijo y estamos llamados a reflejarla, podríamos reflexionar que la pregunta de la forma de Dios encuentra su respuesta en la eternidad que nos espera. Esa eternidad donde veremos lo invisible, el reflejo de nuestra redención. La imagen que dio origen al ser humano es la misma que nos lleva a encontrar un futuro glorioso. Si algo en esta narración ha tocado tu corazón, recuerda que siempre hay un llamado eterno invitándote a acercarte al Creador. Si deseas reconciliarte con Él, simplemente di: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y si ya caminas con Él, comparte un amén para que esta sombra de esperanza alcance a más vidas. Que cada día la imagen del Hijo se forme cada vez más en ti, que te hizo replantear sobre la imagen de Dios.